Entonces, bueno, cuando uno abre el Rhino, ahí encuentra tres vistas ortogonales y una vista de perspectiva, el panel de herramientas y bueno, esta configuración es ligeramente diferente de la configuración del Rhino de Windows, pero las aplicaciones funcionan lo mismo. Entonces voy a dar doble clic para abrir la ventana de la vista superior y lo que voy a hacer es una línea que con este comando que se llama polilínea, donde le doy clic ahí, él me pide a través de la barra de comandos establecer el punto de inicio de la polilínea, entonces le digo en el punto 0, enter. Luego para establecer esa primera línea, entonces él me pregunta cuál es el siguiente punto de la polilínea, ahí le voy a dar la distancia o la longitud de esa línea, digo 18, enter. Para mantener la línea recta, recuerden que era presionaba Shift y que esto activa esta opción ortogonal. Entonces le doy clic ahí y continúo estableciendo el segundo punto. 50, enter, nuevamente Shift, bajo 8, 8 enter, clic, luego eran 20, enter, luego 8, hacia arriba. 9, en este caso estamos hablando que cada uno de esos números estamos colocándolos en centímetros. 11, 42, 3 hacia arriba, 25 y finalmente 10. Cuando termino allí, entonces puedo dar clic derecho, enter o barra espaciadora. Cualquiera de los tres permite que se ejecute esta opción que está acá, que me dice presione enter cuando termine. Bien, entonces ahí quedó la línea. Luego lo que hicimos fue descomponer esta línea en varias partes. Es decir, yo tengo 11 segmentos de líneas aquí y lo que hago es con el comando descomponer, le doy clic y mire, me dice ahí, se ha explotado la curva en 11 segmentos. Mire que aquí ya me quedaron de manera independiente. De ahí entonces voy a seleccionar por área estos de acá. Recuerden que de izquierda a derecha los elementos deben estar dentro del área para poder que queden seleccionados. Selecciono todos estos y los uno con este comando que se llama unir. Son como fichitas de rompecabezas. Y mire que me dijo, 7 curvas han sido unidas en una curva abierta. ¿Abierta por qué? Pues porque le falta este segmento de línea para que sea cerrado. Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Entonces selecciono allí. Recuerden que de derecha a izquierda, entonces el área es discontinua y aquí sí solamente basta con tocarlo con el área, con tocar el objeto con el área y él queda seleccionado. No necesariamente tiene que quedar dentro de la selección. Listo, con esas líneas unidas le doy clic acá en unir y ahí me quedan 4 líneas en una línea abierta. Luego el siguiente paso era tomar esta línea de acá y buscar un comando que se llama reconstruir curva, ¿sí? Que es como este icono de este personaje con el martillito. Yo le daba clic ahí y esto lo que me hacía era un paralelo entre el estado actual de la curva y lo que yo quiero que sea. Esta curva actualmente está compuesta por 8 puntos dispuestos en grado 1, entendiendo que grado 1 es una disposición de todos esos puntos donde se encuentra un ángulo. Y a partir del grado 2 en adelante lo que se hace es deformar o más bien suavizar la curva dependiendo de este número que yo tenga acá en el grado. ¿Sí? Este comando me permite a mí incluir más puntos. En este caso voy a dejar los mismos 8 o cambiar el grado de disposición en la que están esos puntos. En este caso voy a dejar 2. Entonces arriba 8, abajo 2 y le doy reconstruir. Entonces la línea amarilla que estaba antes toda cuadriculada se convirtió en esta forma que está mucho más simplificada, ¿sí? Y es mucho más una curva. Entonces, bueno, después de que yo tengo esto acá, lo que hago es activar los puntos de control y voy a coger este y lo voy a mover hacia el lado derecho 3 unidades. ¿Cómo lo hago? Con el comando mover. Entonces, selecciono el objeto, comando mover, punto desde el que voy a mover cualquiera, clic, ¿sí? Le digo la distancia que lo quiero mover 3, enter, y luego con shift mantengo recto para garantizar que se va a mover ese punto de manera horizontal. Finalmente hago un clic izquierdo. Ahora cojo este mismo y repito el comando anterior. Recuerden que para repetir, como el último comando que utilicé fue mover,
puedo hacerlo con barra espaciadora, enter o clic derecho, cualquiera de los tres. Entonces repito el comando anterior, le doy clic y 3 de unidad de medidas, y es el desplazamiento, enter hacia atrás, es decir, hacia la izquierda, y clic. Y finalmente, para quitar los puntos de control lo puedo hacer presionando escape en el teclado o dándole clic derecho aquí sobre esto. Luego vamos a ejecutar lo mismo, los mismos puntos de control con esta herramienta, entonces, perdón, con esta línea. Entonces ejecuto los puntos de control, cojo este, mover, nuevamente 3 hacia la derecha y este 3 unidades hacia abajo. ¿Listo? Y después de que tengo este perfil, entonces lo que hago es unir las curvas y conforme las tengo unidas voy a aplicar, bueno, estos desplazamientos los hago con clic derecho sostenido cuando es rotar y clic derecho sostenido más shift cuando es desplazarme. Entonces aquí en la vista de perspectiva lo que voy a hacer es generar una revolución. Entonces me meto aquí a este comando de superficies y busco el comando revolución. Ese comando, cuando yo le doy clic, me dice inicio del eje de revolución. Entonces debo tener estas ayudas de referencias a objeto que en Windows salen por aquí abajito y salen cuando yo le doy clic a una opción que hay por acá que se llama Object Snap o en español referencias a objeto, ref obj dice allí. Pues cuando yo le doy clic salen todos estos cuadritos acá, estas casillas de selección por aquí arribita. Entonces yo le digo aquí, final, ¿qué hace? Inicio del eje de revolución, mire lo que hace el final. ¿Sí? Atrae el mouse allí. Ese es el punto de inicio del eje de revolución. Ahora me pregunta el punto de final del eje de revolución. Entonces clic ahí y luego aquí le digo círculo completo. Entonces él llega y hace todo el giro. Luego activo la vista sombreada y ahí tengo esta figura. ¿Listo? Hasta aquí quedamos la clase pasada. Obviamente yo eso lo expliqué con otros comandos, con otras opciones. Y adicionalmente vimos pues como una demostración pequeñita que yo les hice donde miramos las variaciones de esos comandos y todas esas cosas. Entonces como les digo, eso lo pueden ver, lo pueden observar en la clase, en el video de la clase pasada. Entonces bueno, estamos hasta aquí. Venga un momentico para que los muchachos no se me queden atrasados. Voy a enviarles este archivo. Entonces, el siguiente paso que vamos a desarrollar es aquí, esto es el cuerpo de un destornillador, ¿sí? Entonces vamos a ver unos comandos que nos permiten aprovechar que esto es un sólido cerrado. También vimos la clase pasada la importancia de que esto sea un sólido cerrado o abierto, entendiendo pues que un sólido cerrado es aquel que no tiene ningún hueco. Y por ejemplo, un sólido abierto es cuando yo tengo ok, es que aquí lo coloco como una sola superficie. Listo. Entendiendo que, perdón un momentico, hacemos la referencia acá. Supongamos que yo no hice la tarea previa de unir todas las líneas, sino que están sueltas, ¿sí? Entonces, yo selecciono todo y le aplico la revolución, punto de inicio, punto final, círculo completo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que obviamente esto queda suelto, ¿sí? Estas partes quedan sueltas. Esto es importante entenderlo, ya les voy a decir por qué. Porque si esto funciona como una polisuperficie abierta, yo no voy a poder ejecutar este tipo de comandos de intersección booleana, diferencia booleana, unión booleana, mejor dicho. Las operaciones booleanas no las voy a poder ejecutar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes se olvidaron de unir la línea para que esto tuviera una rotación completa,
lo pueden hacer igual aquí, porque aquí hay coincidencia entre los vértices de las diferentes superficies. Entonces mire que si yo le digo clic acá, primero acá hay 5 superficies y 5 curvas. De hecho, voy a seleccionar solamente las curvas a través de este comando de aquí. Este comando se lo encuentran ustedes como por aquí por la mitad en Windows. Ustedes le dan clic ahí y buscan seleccionar todas las curvas y mire, ahí él solamente me selecciona las curvas, ahí yo ya las puedo borrar porque ya aquí se generó lo que necesitaba. Y luego lo que voy a hacer es seleccionar todo. Entonces me dice 5 superficies han sido añadidas a la selección y mire que cuando yo le doy unir, esas 5 superficies o polisuperficies se unieron en una polisuperficie cerrada. ¿Sí? Una manera de comprobar cuando una polisuperficie es cerrada o es abierta es a través del siguiente comando. Perdón un momentico. Por ejemplo, ahí la voy a abrir. Sí, mire que aquí me quedó una polisuperficie y está abierta porque mire que aquí tiene un hueco, ¿no? Esta es otra superficie diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, no he caído en cuenta de que esa está abierta y hago una diferencia booleana, un comando que vamos a ver ahorita, y el programa me va a decir, no se puede hacer. Y yo le echo cabeza, pero ¿por qué no se puede hacer si esto no está abierto? ¿Sí? Yo aparentemente la estoy viendo cerrada. Entonces, mire lo que hago. Yo selecciono todo y para comprobar esto, busco las herramientas de proyección de curvas y me meto ahí. Y voy a buscar esta que se llama duplicar borde. Cuando le doy clic ahí, mire, pum, él me resalta de una vez en amarillo donde está abierta. Obviamente yo ahí digo, bueno, pero ¿cómo así que está abierta si ahí tiene esta superficie? Entonces porque la superficie no está unida con esta. ¿Listo? Entonces ahí ¿qué tengo que hacer? Selecciono las dos. Recuerden que para seleccionar es clic, shift y adiciono a la selección y le doy unir. Entonces ya mire que ahí, hasta que no me diga que está cerrado, no me va a permitir hacer las operaciones booleanas. Entonces bueno, después de esa aclaración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer la figura que nos va a permitir hacer la operación booleana después. Entonces me voy a situar sobre la vista superior y mire lo que voy a hacer. Voy a hacer un cuadradito que arranque en este puntico de acá. Mire que él me está diciendo, ¿cuál es la primera esquina del rectángulo? Entonces, con final chuleado, voy a ir a buscar este punto de aquí. Ese. Le doy clic. Y luego aquí me paso a la vista superior. Lo bueno del Rhino es que independientemente de en qué vista haya iniciado yo un comando, el Rhino me deja cambiar la vista para continuar utilizando ese comando. Entonces aquí en este caso le voy a dar dos medidas, ¿sí? La medida del largo y luego la medida del ancho, es decir, X y Y, ¿no? Entonces aquí la medida del largo le voy a decir menos 40. Pregunta suspicaz para que alguno de ustedes que ya ha visto, que ya vio las dos anteriores clases. ¿Por qué le estoy dando negativo, un valor negativo? Hacia la izquierda. Sí, señor. Hacia la izquierda Por- del plano. correcto, porque quiero que vaya hacia la izquierda. Recuerden que en el eje X los valores negativos son hacia la izquierda, o sea, se trasladan hacia la izquierda, los valores positivos hacia la derecha. En el eje Y los valores positivos van hacia arriba, es decir, en esta dirección, y los negativos van hacia abajo. Y en el eje Z van hacia el frente, o sea, donde están ubicados ustedes, y negativos hacia la pantalla. Entonces, menos 40, enter, para que ingrese la medida, mire que ahí me quedo en 40, hacia la izquierda. Y ahora hacia arriba le digo 20. ¿Por qué? Pues porque si quiero que en Y sea positivo. Entonces, enter. Entonces, mire que ahí tengo este cuadradito. ¿Listo? Entonces, repito aquí rápidamente para que ustedes lo hagan. Seleccionan cuadrado o rectángulo, van y buscan con chuleando final, le dan clic ahí, luego van aquí a la vista superior, le dicen largo menos 40, enter para que ingrese la medida, y alto o ancho pues, le dan 20, enter, y ahí queda el cuadradito. ¿Listo? Bien. Siguiente paso entonces, voy a coger este comando mover
previamente, mire que tengo seleccionado el cuadrado, le doy mover y me dice punto desde el cual lo voy a mover, de cualquier parte, no importa, clic, 1, enter, y voy a poner shift y el mouse hacia arriba. Es decir, voy a desplazar este cuadrado una unidad después del punto central, ¿sí? El eje de rotación. Bien, ahí está. Y ahora el tercer paso que vamos a hacer es una herramienta que no hemos visto, pero sin embargo es muy fácil de utilizar y es la herramienta de rotación. Entonces, mire, la herramienta de rotación es esta. Previamente seleccionado el cuadrado, le doy clic a la herramienta de rotación. Él me pregunta, ¿cuál es el centro de la rotación? Esto hace las veces como el punto que yo quiero que sea el eje para que alrededor de él se empiecen a generar la rotación de la figura. Entonces yo lo voy a definir con final, ojo, este puntico de acá, pilas porque de pronto se les puede pegar a este. Y si están, por ejemplo, muy por fuera, se les puede pegar a ese. Y ojo que el que no quiero este, sino este de aquí arribita, este. Entonces, ese punto, clic. Bien. Luego él me dice primer ángulo de referencia. Entonces, eso se lo puedo marcar yo con el teclado o lo puedo marcar directamente con el mouse. En este caso voy a utilizar el mouse y voy a presionar Shift en el teclado y hago una línea hacia arriba, ¿sí? Entonces le doy clic ahí. Ahora me pregunta el segundo punto de referencia, es decir, ¿cuántos grados quiero rotarlo? Como yo lo deseo rotar en esta dirección, recuerden que los ángulos en el sentido de las manecillas del reloj son negativos y a favor de las manecillas del reloj son positivos. Una manera fácil de identificarlo, si usted no se acuerda que en el sentido de las manecillas del reloj son negativos y en el otro sentido son positivos, es que cuando la rotación y la circunferencia de rotación está casi completa, como se ve allí, el ángulo es negativo. Estoy hablando de un recorrido mucho más grande si lo fuera a hacer positivo. Por ejemplo, aquí no sería 90 grados, sino 270. ¿Por qué? Porque la idea es que él haga esto, ¿sí? 270 grados. O podría decirle menos 90 y es equivalente, ¿no? Entonces aquí es negativo. Y si el ángulo es cortico, entonces es positivo. O sea, si el arco que se va haciendo es cortico, es positivo. En este caso yo quiero un ángulo negativo y le voy a poner 10 grados. Entonces 10, en este caso como necesito que sean negativos, entonces serían menos 10. Y ahí le doy Enter. Entonces mire lo que hace el cuadrado, mismo pum, se gira 10 grados. Bien, voy a darles 5 minuticos para que hagamos esos 3 pasos. Los voy a repetir aquí rápidamente. Selecciono el rectángulo, con final le doy clic acá, me paso a la vista superior, menos 40, Enter, 20, Enter y listo. Ahora selecciono el rectángulo, vengo mover, clic desde acá, 1, Enter, hacia arriba y otra vez clic. Y ahora rotación, centro de la rotación hago una línea recta y le digo menos 10, Enter. Bien, son las 2:54, les voy a dar 5 minuticos para que hagan eso. Profe, una pregunta. Dime. Cuando yo he movido un plano, ¿cómo hago para que quede derechito? Cuando mueves un plano, ¿cómo así? Es que le di roté el plano. Ok, o sea, hiciste esto. Perdón. Bueno, sí, ya te entendí. Sí, Vienes aquí en el nombre de la vista, le das clic derecho y vienes a esta opción que se llama Set View y vuelves sí. otra vez y seleccionas Ya, listo. la que necesites y él ya vuelve a la normalidad. O si no, la otra manera es que por aquí hay un comando que es este. Cuando tú le das clic ahí mismo te vuelve a las 4 vistas iniciales. Entonces él otra vez te cambia. Esa es otra opción, lo que pasa es que te cambia las otras vistas. Pero la más fácil es esta, clic derecho, Set View y vuelves otra vez a la vista correspondiente. Profe, Recuerden lo que les decía la clase pasada, que uno puede ejecutar comandos en Rhino de dos maneras diferentes. Una es tirando previamente seleccionado esto
y aquí ejecuto el comando rotación y listo. ¿Sí? Mire que él salta de una vez a... ¿Cuál es el centro de rotación? Pero si yo no le tiro la figura seleccionada y ejecuto el comando, el primer paso no va a ser cuál es el punto de rotación. El primer paso tiene que ser qué va a rotar usted. Entonces selecciona el objeto que va a rotar. Selecciona el objeto y ahí tengo que darle Enter. Entonces fíjense siempre en lo que les está diciendo la barra de comandos que en Windows está por acá. Entonces lo primero que él me pregunta después de pedirme seleccionar el objeto que va a rotar es el centro de rotación. Con el clic aquí en final voy a ir a buscar este puntico de aquí. Ojo, es el punto, es la esquina del cuadrado. Clic ahí. Luego me dice ángulo o primer punto de referencia. Entonces hago una línea recta que puede estar en cualquier dirección, porque finalmente desde aquí hacia 10 grados va a ser lo mismo que desde aquí hacia 10 grados, que desde aquí hacia 10 grados y lo que sea. Entonces yo hago la línea hacia arriba y le doy clic. Ese es mi primer punto de referencia. ¿Qué es ese punto de referencia? El cero de la rotación. ¿Listo? Mira que aquí cuando ya yo muevo el mouse se empieza a rotar el cuadrado. Entonces en este caso lo que quiero es rotarlo menos 10 grados. Entonces le digo con el teclado menos 10, Enter, y ya él me queda en rotación. Bien, aquí ya tengo entonces la figura en rotación y mire lo que hace, ¿sí? Mire lo que, digamos en la manera en que quedó. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver un comando que permite tomar una línea como esta y generar un objeto tridimensional añadiéndole un recorrido en el eje en que le falta, en este caso en el eje Z, en la altura. Ese comando se llama extrusión de curva plana cerrada. ¿Dónde lo encuentran? Ustedes se van aquí donde está la cajita, abren allí y van a encontrar este comando acá, este iconito. Extruir curva plana cerrada. Entonces, bueno, mire, ojo que yo ahí no lo puedo ejecutar con esto seleccionado o así, de las dos maneras. Recuerden que con esto seleccionado me va a ahorrar un clic. Entonces yo le doy clic al cuadrado para seleccionarlo, voy y busco el comando, subir curva plana cerrada, y mire lo que hace el comando. ¿Sí? Esto es lo que hace, él coge y extruye esa línea. Obviamente yo le defino la dirección con el mouse o con el valor, ¿sí? Porque si le doy un valor positivo, él lo va a hacer hacia arriba, si le doy un valor negativo, lo va a hacer hacia abajo. Entonces aquí le diría la distancia de extrusión, esta yo se la puedo establecer, como les decía, con el mouse o con el teclado. Pero lo que estoy buscando precisamente es generar una intersección entre este objeto que estoy creando y el objeto previo que tengo, es decir, todo este cuerpo del destornillador. Y si yo lo ejecuto así hacia arriba, mire que él me va a estar intersectando, pero solamente esta partecita acá. Yo quiero que atraviese todo. Entonces, ¿para eso qué hago? Como la línea está ubicada en la mitad, me voy a ir aquí y voy a buscar una opción que se llama ambos lados. Estas opciones a ustedes les salen en la barra de comandos por aquí, en unos textos en paréntesis. Entonces, ustedes van a buscar la opción que dice ambos lados y la chulean, ¿sí? O le dan clic. Entonces mire que cuando yo le doy clic, ahí lo que hace es que la línea queda en el centro y yo extruyo hacia arriba o hacia abajo. No, hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí no importa la distancia de extrusión, se la voy a establecer con el mouse. Lo importante es que sea bastante larga, es decir, que se sobrepase aquí. No la van a hacer así justica, sino que se sobrepase. Cuando hagan este tipo de cosas, aquí lo que estamos haciendo es preparar una forma para cortar otra. Asegúrense de que esa forma sobrepase, o sea, que tenga un nivel de tolerancia bastante grande para que el programa de pronto no se vaya a enredar con qué es lo que ustedes quieren cortar y de pronto no les permita cortarlo porque está muy cortico o por diferentes cuestiones. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo conveniente es precisamente que se sobrepase, que se salga. Consideraciones a tener en cuenta con esa herramienta que acabamos de ver de extruir curva plana cerrada. Ojo, si es una curva
en la que hay garantía de que está en un solo plano, ¿a qué me refiero con que esté en un solo plano? Pues que en la vista superior yo veo un cuadrado, pero en la vista lateral o frontal en este caso, estoy viendo que toda la curva está en un plano, ¿sí? Está garantizando que toda está dibujada en un plano. Entonces, si la curva está allí, mire que yo cuando la extruyo, finalmente, ojo, si tengo esta opción que dice sólido activa, ahí le debe decir sólido igual sí, el objeto que yo haga es un objeto cerrado, ¿correcto? Pero póngale cuidado a esto. Mire que si yo ejecuto, por ejemplo, los puntos de control aquí y bajo aquí ya no, aquí mire que ya la línea no está dibujada en un plano. Sin embargo, la puedo extruir. Curva plana cerrada. Pero mire que aunque aquí dice sólido, o aunque ustedes tengan sólido sí, aquí arriba, sí, mire que aquí está chuleado sólido, mire que cuando yo la extruyo, no me crea cara. No me crea cara precisamente ¿por qué? Porque las caras únicamente se crean cuando el objeto es plano, ¿sí? Las caras del objeto son planas. Entonces, a veces a ustedes les suele suceder que están dibujando, por ejemplo, un objeto. Digamos que sea una forma así muy curva. Entonces, supongamos que yo tengo esta forma. Mire, aquí hay garantía de que el objeto está dibujado en un plano. ¿Sí? Mire que aquí se ve como una línea recta. Pero a veces cuando ustedes están dibujando esa curva, resulta que la están viendo aquí así, pero supongamos que acá, y mire que aquí estoy estoy variando las alturas de diferentes puntos, y mire que aquí no está cambiando, pero en esta visualización sí. Sí, mire que aquí no cambia la forma, pero aquí sí está en diferentes planos. Por supuesto, si yo selecciono esto y le digo extruir curva plana cerrada, perdón, está acá, él lo extruye, pero mire que no me está, aunque tengo sólido, no está creando la cara aquí. Entonces, si yo quiero que tenga la cara, debería estar en un plano, pero obviamente la línea no está en un plano. Entonces, ¿cómo hago? Pues una opción muy demorada sería coger los puntos y equilibrarlos para que me muestren una línea recta. Esa sería la más demorada. Pero hay un truquito que uno hace y yo lo que hago es que en la vista perpendicular, en este caso sería la vista de planta, genero un plano y hago un planito. Miren, el plano se encuentra aquí, plano desde de esquina a esquina. Entonces genero clic acá, luego clic ahí. Entonces ahí ya tengo un planito. El plano no importa si está encima o debajo de la figura o la está intersectando, no importa. Mire lo que voy a hacer. Voy a coger esta línea y me voy a ir aquí a las herramientas de proyección. Proyectar curva. Entonces me dice, ¿cuál es selecciona la superficie o la polisuperficie donde usted desea proyectar esa curva? Yo le digo, acá. Siempre lo tengo que hacer desde la vista perpendicular al plano, ¿sí? O contraria al plano. El plano está en horizontal, yo estoy proyectando en vertical, ¿correcto? Le doy Enter y mire lo que sucede allí. Voy a pasar a la vista de perspectiva y él lo que hace es que coge y dibuja esta línea en el plano. De manera que ahí ya la tengo recta. Entonces aquí simplemente borro las dos, el plano y la línea, y mire que aquí hay garantía ya que la línea queda recta. Eso implica que si yo ejecuto este comando de extruir curva plana cerrada, mire que ya ahí me va a salir tapado. ¿Ya? Entonces pilas ahí, porque eso suele suceder mucho. De pronto aquí en este ejercicio no, porque lo que estoy haciendo es una figura rectangular y punto. Pero eso es conveniente que lo sepan porque más adelante si se les presenta el problema ya ustedes saben cómo resolverlo con una proyección de línea. Entonces, bueno, yo tengo aquí y póngale cuidado a lo que voy a hacer. Ojo, no lo van a hacer ustedes todavía ya porque yo les voy a dar el tiempito para que lo hagan. Simplemente voy a explicar el concepto del funcionamiento de la diferencia booleana y después vamos a hacer un paso posterior para hacer las dos cosas, las dos partes de una vez. Entonces, mire, si yo por ejemplo me cambio aquí al modo sombreado fantasma, mire, puedo ver a través de los objetos y puedo ver cómo este objeto está intersectando, ¿sí? Mire que por aquí está intersectando a este otro objeto, a este sólido.
Entonces, ¿qué pasa allí? Vuelvo otra vez al modo tradicional de sombreado. Entonces, como yo sé que estos dos están intersectando, me voy a ir acá y digo diferencia booleana. ¿Qué hace la diferencia booleana? Permite que el objeto, o sea, un objeto inicial, yo le pueda cortar una parte de otro objeto que lo esté intersectando. En este caso, cuando ejecuto diferencia booleana, él me pregunta o me pide primero seleccionar el primer grupo de polisuperficies o una polisuperficie a la cual yo deseo quitarle, o sea, a la que le deseo restar la otra parte. Entonces, en este caso, la primera sería esta, porque esta es la que yo quiero quitarle, esta. Luego Enter, ¿sí? Ahora me pide seleccionar el segundo grupo o lo que deseo sustraer, este de acá. ¿Listo? Él tiene una opción aquí en la parte que aparece entre paréntesis que dice delete, o sea, borrar input o dejarlo, ¿sí? Que es esta acá, delete input. Si yo lo chuleo acá, en el momento en que le dé enter, se va a quitar esto. Si yo lo quito, en el momento en que le dé enter, lo va a cortar, pero va a dejar este objeto. En este caso quiero que se vaya. Entonces le doy clic ahí y le doy enter. Y mire lo que sucede. Él viene y me corta el pedazo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué les decía que no lo hicieran de entrada? Porque lo primero que voy a hacer es que como voy a cortar este pedazo y voy a cortar el otro acá, pues antes que ponerme a hacer otra vez la línea, girarla, moverla y todo eso, lo que voy a hacer es copiar este elemento hacia el otro lado a través de un eje de simetría. Eso es lo que comúnmente se conoce como un espejo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el objeto que quiero que quede en espejo. Me voy aquí a mover y voy a coger el comando que se llama espejo o reflejar. ¿Sí? Es este de aquí. Entonces yo le doy clic ahí y él me dice, ¿dónde desea iniciar el espejo? Entonces voy a buscar el eje central, ¿sí? La parte simétrica. Entonces, final chuleado, le doy clic ahí y luego me dijo, listo, segundo punto del espejo. Entonces mire que si yo pongo el espejo acá, lo refleja dependiendo del ángulo que yo tenga. En este caso hago una línea recta con Shift que sea totalmente horizontal y le doy clic. Y él lo que hace es pegar este mismo objeto del otro lado y sacarle una copia. Entonces ahora sí hago la diferencia booleana. Entonces mire, voy a tirar seleccionar el primer grupo de polisuperficies. A ese diferencia booleana quito estos dos que me interesa borrarlos y le digo enter. Mire, ahí queda la cabeza del destornillador. Bien, listo. Voy a repetir entonces los pasos aquí rápidamente. Yo me devuelvo hasta acá. Entonces tengo la línea. Lo primero que hago es buscar extruir curva plana cerrada a ambos lados, chuleo a ambos lados o le dan clic a ambos lados. Establezco una distancia que me permita intersectar las dos figuras, luego selecciono este y le digo espejo, voy a la vista superior, selecciono con fin chuleado este puntico y hago una línea recta hacia atrás o hacia adelante, no importa, lo importante es que sea una línea horizontal para que él me refleje hacia el otro lado. Y después de que lo tengo acá, entonces ya ejecuto diferencia booleana, selecciono este, diferencia booleana, estos dos, enter. Y listo, ahí queda. Voy a dar otros 5 minutos para que ustedes terminen ese pasito allí. Lo que vamos a hacer es, bueno, analizando, digamos, de esta forma, si yo fuera a producir este destornillador, pues este destornillador tendría un problema, es que como tiene el mango liso, cuando yo empiece a apretar un tornillo o a soltarlo, pues se me va a deslizar la mano. Entonces vamos a hacerle unas estrías al mango de este destornillador. ¿Cómo hacemos las estrías? Vamos a hacerlo a través de del mismo comando de diferencia booleana, pero primero vamos a tener que construir los objetos que van a intersectarse en esta parte. Entonces vamos a coger una polilínea y voy a buscar el inicio de la polilínea
en este punto que hay acá, nuevamente en el punto central. Entonces recuerden, final, clic aquí, luego me paso a la vista frontal y la línea tiene que atravesar el objeto con una distancia de menos 200. Listo, entonces le doy menos 200, mantengo recto con Shift y le doy clic. Y allí termino el comando, ¿sí? Le doy Enter. Entonces hago esta lineecita. Mire que la línea lo que hace es atravesar por todo el centro del objeto. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa línea? Mire, esa línea actualmente, como es una línea recta, está conformada por dos puntos. El punto inicial, que fue este que ubicamos acá, y el punto final, que es este que ubicamos acá. Si yo le activo los puntos de control, obviamente me van a aparecer solamente esos dos puntos. Pero si yo quiero agregar uno aquí en el centro, ¿con qué herramienta lo hago? Y esa herramienta ya la vimos. ¿Con la herramienta punto? No, porque ahí estaríamos añadiendo un punto más no un punto de control de la línea. ¿Correcto? ¿Sí se acuerdan cuál era la herramienta utilizábamos para reconstruir puntos, reconstruir líneas? Esta de acá, ¿no? El martillito, reconstruir curva. Entonces, mire, yo tengo aquí un punto y otro punto y quiero añadir otro a la mitad. Entonces quiere decir que esta línea voy a pasarla de tener 2 puntos a tener 3. ¿Correcto? Entonces vengo acá, busco reconstruir curva. Y mire, aquí me sale el cuadro de diálogo. Actualmente esta línea está compuesta por los 2 puntos que les mencioné ahorita, están en grado 1. ¿Qué voy a hacer acá? Como quiero que tenga un punto adicional, le voy a decir que sean 3 puntos. Pero recuerden, si yo le dejo aquí 1, cuando mueva este punto de aquí, me va a quedar un ángulo. Si le digo 2, cuando lo mueva, no me va a quedar un ángulo, sino que me va a quedar una curvita. Bien, entonces le voy a decir 3 aquí arriba, 2 aquí abajo y le digo reconstruir. Ahí la línea sigue siendo recta porque por supuesto no la he movido, pero mire que cuando le activo puntos de control, mire que aquí me añadió un punto. Bien. Este puntico de ahí yo lo voy a seleccionar y lo voy a mover hacia arriba 40. Entonces recto, mantengo recto y le doy clic. Más o menos si ustedes siguieron, digamos, los pasos aquí con las medidas y toda la línea como está desde el principio del ejercicio, más o menos la línea, perdón, ahí le voy a dar escape para quitar los puntos de control, más o menos esta línea debe estar casi que tocando aquí y en esta parte de acá sí se mete ya en el mango, ¿sí? Debe quedar más o menos así, es decir, cercano a estos dos puntos, aquí y acá. Bien, entonces después de que yo tengo esa línea ahí, mire lo que voy a hacer. Si quieren, pónganme atención acá para que entiendan cómo funciona el comando, que yo ahorita vuelvo y repito aquí los comandos suavecito y ya ustedes lo pueden ejecutar ahí, yo les doy tiempo para que lo hagan. Entonces mire lo que sucede. Yo tengo esta línea acá y esta línea lo que voy a hacer es que voy a construir una tubería a lo largo de ella. Entonces el comando tubería se encuentra aquí dentro de la caja, abro y busco aquí. Aquí hay dos tipos de tuberías. Tubería con tapas planas y tubería con tapas redondeadas. Para este caso puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Pero la diferencia entre una y otra es simplemente la terminación. Ya les voy a mostrar cuál terminación. Yo voy a utilizar, por ejemplo, tubería con tapas redondeadas. Entonces, mire, selecciona el comando y él me dice, bueno, ¿cuál es el radio de inicio con el cual usted desea iniciar la tubería? Porque él me pregunta el radio de inicio y luego me pregunta el radio del final, porque no necesariamente los radios de la tubería tienen que ser iguales, o sea, no necesariamente tienen que ser 5 y 5, sino yo puedo colocar 5 en un lado y 10 en otro, entonces va a quedar como una tubería cónica y como una especie de embudo. Entonces yo le digo, radio inicial, le voy a poner 5, enter para que ingrese la medida al teclado, y radio final, aquí ojo, le voy a dejar los mismos 5, porque necesito que sea continua. Enter y nuevamente Enter. Ya les explico por qué este último Enter de confirmación. Entonces mire lo que crea. Sí, se crea como esta tubería aquí. Por supuesto, esta tubería está intersectando de esta forma
en 3 puntos, punto 1, punto 2 y punto 3. De manera tal que si yo cojo este objeto y le corto, si le hago la diferencia booleana ahí, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque mire que me borra esto, esta parte, y esta parte quiero que quede bien. Entonces, en ese caso, antes de hacer la tubería, necesito quitarle este pedazo de línea a esta figura. ¿Cómo hago eso? Voy a coger una polilínea, le chuleo aquí donde dice cercano para que me detecte el objeto cercano en cualquier parte, y lo que voy a hacer es generar una intersección, una línea de intersección, digamos, en un punto antes de esto, ¿sí? Entre esto y esto, puede ser por aquí, clic, ahí estoy garantizando que la línea esta que estoy haciendo está tocando esa línea amarilla. Voy a hacer otro punto por acá y luego voy a volverla a tocar aquí atrás. Clic y ahí le doy Enter. Entonces creé esta línea que está intersectando esta línea en 2 puntos, aquí y acá. ¿Para qué hago eso? Pues para poder, como les explicaba en la clase pasada, si yo selecciono las dos, cojo el comando recortar, y acuérdese que el comando recortar me detecta esos segmentos de intersección, de manera que yo puedo quitar los pedazos de la línea que sobran. Entonces, por ejemplo, esos 2 pedazos, y borro también esta, porque necesito que me quede solita esta. Yo le doy Enter. Bien, y ahora sí hago la tubería. Entonces vengo acá, tubería, inicio 5, final 5, el Enter de confirmación que les voy a explicar ahorita por qué es, y listo. Ah, bueno, mire que ahí por lo menos ya no me salieron con las tapas redondeadas, sino con las tapas planas, porque escogí fue de tapas planas. En este caso es lo mismo. ¿Listo? Voy a ver voy a hacer un paréntesis para explicarles otras cosas acerca de ese comando de tubería. Ese comando es bastante útil cuando ustedes necesitan, por ejemplo, digamos que usted está haciendo un transformador, ¿sí? Un cargador qué sé yo, de un celular, el cargador de un computador. Los cargadores tienen un cable, entonces eso le sirve para crear el cable. Por ejemplo, si usted hace una figura, digamos, así, usted puede crear un cable de esto. Entonces, como le dice aquí, coge la tubería y le dice aquí que quiere que la tubería mía, por ejemplo, de radio 2 y de radio 2. Listo, y ahí tiene ya un cable creado. Sí, mire que ahí se ve el cablecito creado. Entonces, esa línea puede tener cualquier forma, no importa. Él la va a seguir así. Pero, mire lo que yo puedo hacer también con una línea. Por ejemplo, si yo tengo esta línea recta, y a esta línea recta le voy a aplicar la tubería de tapas redondeadas. Entonces yo le voy a decir que el radio inicial sea, por ejemplo, 100. El radio final que también sea 100. ¿Ya? Y mire que aquí tengo el otro enter de confirmación, pero pilas con eso. Mire que el otro enter de confirmación es lo que me permite que yo pueda añadir unos radios en la línea, a lo largo de la línea. Entonces, mire, por ejemplo, en el punto medio, me va a parar, él lo detecta allí y le va a decir, coloque un radio allí. Y aquí le doy el tamaño del radio. Entonces le voy a decir que sea un radio, por ejemplo, de 20. ¿Ya? Y luego, si yo quiero añadirle más radios, lo puedo hacer. Por ahora lo voy a dejar ahí. Si le doy Enter, mire lo que sucede. Él me crea una figura que comienza con un radio 10, se traslada a un radio 20 y termina con un radio 10 con tapas redondeadas, ¿no? Porque si hubiera colocado con tapas planas, aquí no hubiera salido esta parte redondeada, sino que hubiera salido así. ¿Sí? Hubiera salido así. Entonces, por ejemplo, esto es por ejemplo, para hacer un reloj de arena, muy sencillo de hacer. ¿Alguien me dice de qué otra manera hubiera podido hacer esta figura? Con la revolución. Correcto, exactamente. Con la revolución simplemente coloco este perfil, le digo que lo rote a través de este eje central y hace una vuelta completa. Entonces, mire,
¿Por qué le hice esa pregunta? Porque un Henry no puede llegar al mismo resultado de 500 maneras diferentes. Lo importante obviamente es, con la práctica, mientras usted va aprendiendo el manejo de los comandos, pues se hace mucho más importante que usted haga las cosas más rápido, porque pues va a poder llegar al resultado de una manera más rápida y va a invertir menos tiempo en desarrollar su proyecto. Entonces ahí está la idea. Si usted puede llegar de 500 maneras diferentes al mismo resultado, pues trate de llegar al resultado de la manera más rápida para poder ahorrar tiempo. Bien, entonces en eso consiste el tema. Entonces, bueno, después de que tenemos aquí la tubería, entonces mire lo que voy a hacer. Ya aquí tengo la intersección que necesitaba acá, y aquí ya no estoy intersectando nada, pero como esta estría tengo yo que replicarla alrededor de esto varias veces, pues no tiene sentido que haga también ahí la diferencia booleana, sino más bien voy a repetir primero este objeto alrededor de esto para poder hacer la intersección completa de todos los objetos. Entonces me voy a pasar para la vista lateral derecha y voy a aplicar un comando que me permite hacer la copia de este elemento tomando como este eje y este punto un eje de rotación para copiarlo de manera circular. Ese comando se llama Polar Array. ¿Dónde lo encuentro? O matriz polar, pues en español. ¿Dónde lo encuentro? Entonces ustedes se vienen acá donde están todos estos cuadritos, abren y mírenlo, aquí está. Es una repetición desde el centro. ¿Cuál es el objeto que voy a repetir? Este. Enter cuando termine de seleccionarlo. Entonces Enter. Centro de la rotación. Chuleo aquí donde dice centro. Perdón, donde dice final. Y voy a ir a buscar el mismo punto de siempre. Ese. Clic. Número de ítems que usted desea repetir. Entonces en este caso yo le voy a decir 6. Enter. Y ahora él me pregunta ángulo de relleno. ¿Qué significa el ángulo de relleno? Yo no en todos los casos voy a querer, por ejemplo, que esos 6 elementos estén distribuidos alrededor de los 360 grados. Entendiendo que el ángulo 0 es la posición inicial donde está este elemento de color amarillo, el elemento seleccionado. Entonces, si el ángulo de relleno para mí es la vuelta completa, sería 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Él va a colocar los 6 elementos que le dije en 360 grados. Si yo aquí le digo, por ejemplo, 180, él me va a colocar los 6 elementos que yo le dije, pero me los va a colocar desde aquí hasta aquí abajo únicamente. Si le digo 90, los va a colocar en este cuarto y así sucesivamente. Para este caso en particular, sí quiero que sea un círculo completo. Entonces le digo 360 y le digo Enter. Y mire que él me hace una previsualización de cómo va a quedar. ¿Por qué él me hace esta previsualización? Porque en algún momento yo puedo decir, no, 6 me parecen muy poquitos elementos. Entonces quiero que sean, por ejemplo, 7. Voy a poner uno adicional. Entonces 7 y le doy Enter. Y mire, él me hace automáticamente la previsualización con 7 elementos. ¿Correcto? O también le puedo decir que el ángulo de relleno sea diferente. Entonces, por ejemplo, si es 6, bien, pero entonces el ángulo de relleno no quiero que sea 360 grados, sino que lo va a cambiar. Ángulo de relleno 180. Enter. Entonces, mire, él me hace la previsualización. ¿Correcto? Entonces ahí simplemente sí voy a utilizar 6 elementos en 360 grados y termino el comando con Enter. Entonces, mire, él me los crea allí. Ahora sí ya tengo este elemento al cual le voy a quitar estos. Entonces, ¿cómo hago la diferencia booleana? Lo mismo que ahorita. Diferencia booleana. Este elemento, Enter, y le voy a quitar todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También los pude haber cogido por área, ¿sí? Venga, yo repito el comando. Este menos o Enter, pues, los selecciono por área. Estos, Enter. Entonces, mire lo que sucede allí. Bien. Recomendaciones. Cuando ustedes estén ejecutando ese comando, tengan presente que es uno de los comandos que más consumo de máquina requiere. ¿A qué me refiero con consumo de máquina? Bueno, no es consumo de máquina, sino más operaciones va a estar desarrollando el procesador ahí. Es decir, ese comando va a exigir el procesador.
Entonces, si usted no tiene un procesador muy bueno que digamos está trabajando en un computador en un i3, ¿sí? En un i5, pues que el i5 de todas maneras sí es un buen procesador, pero me refiero a que, por supuesto, aquí estoy quitando 1, 2, 3, son 6 aquí, otros 6 son una intersección de 12, o sea, son 12 intersecciones, perdón. Ahí no hay problema porque son poquitas. Pero si usted, por ejemplo, está colocando una intersección de 200 elementos contra otros 200, a ella se convierte en una tarea donde el cálculo se va a demorar bastante. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Antes de ejecutar este comando, graben. ¿Sí? Usted le da control S y graba. ¿Por qué? Porque si su computador no es muy bueno en la capacidad de procesamiento y usted no graba, ejecuta usted el comando y ahí mismo sale el relojito y empieza a ponerlo a esperar a usted. Y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Y si es una operación, digamos, de varias intersecciones. Entonces se queda allí esperando, no sé qué, y llega un punto donde usted ya se desespera, que usted dice, bueno, ¿será que es que se fregó el computador o qué? Y entonces, por ejemplo, usted pone a cancelarlo y resulta que no le cancela, sino que ahí mismo se pone en la pantalla blanca y le sale el mensaje fatal error y ahí le toca cerrar. Entonces, si usted cierra y no grabó, se le perdió el trabajo. Entonces, es preferible grabe primero antes de ejecutar este tipo de cosas. Otra alternativa es que si usted va a restar 200 elementos de 10 otros elementos, entonces no lo haga todo junto, ¿sí? Hágalo por partes. Entonces, por ejemplo, reste primero 10, luego otros 10, luego otros 10, para hacerlo por partes, es decir, para hacer las operaciones paso a paso y que no la genere toda completa para que no se le vaya a cerrar el archivo como tal. Entonces, esa es la recomendación. Listo. Ahora sí voy a repetir para que ustedes lo hagan allá. Entonces, estábamos en este punto de aquí. Bien, hago la línea, entonces la línea inicia aquí. Vengo acá, le digo menos 200, mantengo recta, enter para terminar el comando. Aquí le digo reconstruir, reconstruir curva. 3 arriba, 2 abajo, recuerden que es para añadir un punto en el centro. Reconstruir. Activo puntos de control, tomo el punto del centro, lo subo 40, debe quedar casi tocando aquí y acá, ¿sí? Quito los puntos de control, luego selecciono nuevamente polilínea, cercano, objeto cercano, tomo este punto de acá, clic aquí arriba, otro punto de aquí, selecciono ambas líneas con recortar, quito esta parte y esta, enter, genero la tubería, 5 enter, 5 enter y nuevamente enter. Esa línea ya la puedo borrar, listo. Luego selecciono este y me voy a la vista frontal, voy a los comandos de repetición, repetición polar o array polar. Cojo este elemento de aquí que es el centro de rotación, digo 6 ítems en 360 grados y le confirmo. Y finalmente selecciono el objeto, diferencia booleana y le quito todos estos. Enter. Bien, quedamos ahí. Les voy a dar 5 minuticos para que lo desarrollen. Continuando con el tema del modelado, pues si nosotros revisamos nuevamente aquí el objeto, podemos encontrar que estas partes tienen unos filos, ¿sí? Entonces nuevamente aquí tenemos un problema. Si nosotros fuéramos a producir este objeto, pues estos filos para el usuario van a hacer que de pronto se talle las manos o, ¿sí? O le generen unos callitos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es redondear esos bordes. Para esa opción, para poder generar esas superficies, entonces vamos a utilizar este comando de acá, que se llama empalme de radio variable. ¿Dónde se encuentra? Ustedes abren acá, donde están las operaciones booleanas,
y van a buscar ese iconito, ¿sí? Que es como un bordecito que está redondeado. Se llama empalme de radio variable o en inglés fillet de radio variable. Entonces le dan clic ahí y lo primero que establecen es el radio que van a generar. ¿A qué me refiero con el radio? Como les decía con el comando este de empalmar curvas. Si yo tengo, por ejemplo, aquí radio 1 de tamaño 1, el radio va a ser una curvita, perdón un momentico, les hago aquí sí, el radio va a ser así. Esto es un radio 1. Un radio 2 sería esto así, y esta curva acá. Un radio 3 tomaría 3 cuadraditos de estos. Un radio 4, 4 cuadraditos y así sucesivamente. Y entonces cada vez va a ser mucho más grande. Entonces vuelvo otra vez acá para coger el comando. Bien, entonces radio de tamaño 1 y él me dice seleccione los ejes que desea hacer el empalme. Los que desea hacer el empalme. Entonces mire, aquí hay una opción que dice ejes encadenados. Recuerden que todas estas opciones que aparecen aquí, ustedes las ven aquí entre paréntesis. Entonces ustedes le dan clic y mire lo que pasa acá, autocadena. Entonces cuando yo le doy clic ahí, mire que ahí mismo él me ejecuta todo esto de una vez. ¿Por qué lo hago con los ejes encadenados? Porque si no lo hago así, me toca seleccionar. Y mire ahí, mostrar radio 1. Bien, mire que ahí no le voy a dar ejes encadenados, me toca dar clic 2 veces. Entonces los ejes encadenados implican que él sigue todas las líneas, dependiendo obviamente si están en un ángulo por lo menos que sea menor a 45 grados. En el momento en que el ángulo sea mayor, o sea que el ángulo de la línea que esté siguiendo sea mayor a 45 grados, ahí mismo me corta. Entonces yo tengo que seleccionarlo de manera manual. Listo, entonces ahí selecciono el eje que quiero empalmar. Ahí le doy un enter. ¿Ya? Y mire que él me establece la medida de 1 para que yo me haga la idea en la previsualización. Y finalmente este último enter también sirve no solamente para previsualizar esto, sino porque yo también puedo adicionar otros radios. Ahorita les explico cómo. Por lo pronto lo que yo voy a hacer es que le voy a dar enter. ¿Sí? Y mire que ella confirma y esto es lo que hace el radio, el empalme de radio variable. Miren la diferencia entre este borde en esquina y este borde redondeado. Y si me voy, ojo, no aquí sino al de al lado, que el de al lado me muestra el sombreado sin las líneas, ustedes van a poder notar, ¿sí? Mire la diferencia aquí en el redondeado con respecto a este. Entonces, bueno, vamos a ver unas opciones que tiene ese comando. Vuelvo y escojo empalme de radio variable. A veces les va a resultar a ustedes un determinado problema. Mire, por ejemplo, yo no voy a colocarle radio 1, sino que le voy a colocar radio 3. Y enter para que ingrese la medida. Ejes en cadena. Le doy clic ahí, entonces él selecciona toda la línea y le voy a dar enter. Mire lo que sucede. Enter. Mire que el radio está grandísimo, ¿no? Y otra vez enter. Mire lo que pasó. Sí, me desapareció este tema aquí. ¿Por qué hace eso? ¿Y por qué hace esta figura aquí tan extraña? Esta figura sale y esto sale normalmente. Cuando a usted le suceda esto, ¿sí? que se genere un resultado que es inesperado para ustedes, diferente a lo que ustedes estaban pensando, es porque el radio está muy grande. Entonces les voy a explicar qué es lo que está sucediendo técnicamente. Cuando yo estoy intentando hacer el radio de esta figura, tengo que tener en cuenta que esta partecita de acá tiene un ángulo, ¿sí? Me refiero a que esto tiene una línea aquí y está en un ángulo con esta línea que hay acá. Y ese ángulo es mucho más pequeño de lo que permite el recorrido del radio. ¿A qué me refiero? A que cuando el radio está subiendo, perdón un momentico, yo saco las herramientas de anotación por aquí, a que cuando el radio está subiendo por acá y vuelve y baja, va a tener un tema y es que mire, si esta era la distancia del radio aquí y esta era la distancia del radio acá,
Cuando el radio, esta curvatura vaya subiendo por aquí, mire lo que va a suceder aquí. Pasa acá y este también, como es más grande, se pasa al otro lado. Entonces, en esta zona que hay por acá, perdón, en esta zona que hay aquí, se va a montar una superficie sobre la otra, ¿sí? Y eso es lo que genera el error. Entonces, cuando a usted le suceda eso, que salga una figura toda extraña, es porque el radio está muy grande. Entonces, en ese sentido, ¿qué tendría que hacer uno? Yo quito todo esto otra vez. Listo. En ese sentido, ¿qué tendría que hacer uno? Lo que uno tendría que hacer es empezar a reducir el radio. Entonces, por ejemplo, voy a volver otra vez acá. Mire, esta vez no le voy a dar radio 3, sino radio 2. Enter. Ejes en cadena, clic ahí, enter, enter. ¡Pum! Volvió otra vez. Mire que aquí no me quitó esto, pero volvió a hacer la interpretación y mire que quedó otra vez mal. Y mire que aquí está el problema de lo que le decía. Y cuando va pasando el radio aquí, él se junta y se monta encima de este. Entonces el programa lo intenta hacer, pero en este sentido no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el radio está muy grande. Entonces aquí empieza usted a evaluar, listo, si en 2 no se puede y yo quiero el radio más grande, entonces lo que voy a hacer es, no lo voy a hacer de 2, sino de 1.9 y empieza a bajar. Radios en cadena, este de acá, enter, enter, enter. Pum, volvió otra vez a lo mismo. Entonces no es 1.9 sino 1.8 y usted viene y lo hace y le falla 1.8 y 1.7 y 1.7. Entonces en lugar de ponerme yo a probar, lo que para ir a la fija es mido el radio, o sea, mido esta parte de acá de cuánto es lo que puedo generar. Entonces me voy a pasar a la vista frontal para medir el radio aquí. Entonces mire, vengo aquí a las herramientas de medida y voy a venir acá donde dice dimensión de radio. ¿Cuál es la curva en la que deseo medir el radio? Esta. Entonces mire, aquí arranca radio 0 y mire, perdón un momentico, yo le quito esto y empiezo a subir radio 0 y empiezo a subir. Esa crucecita que ustedes ven que se está moviendo, ese es el centro del radio, ¿no? Que se va moviendo conforme yo lo voy levantando. Entonces acá tiene, acá admite radio 15, 20, 23, 25, mire que ahí volvió otra vez a bajar a 15, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¿sí? Voy a buscar el punto mínimo, 2, 1, 7, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Mire que aquí está el cambio, 1, 14, ¿sí? 1, 14 es lo mínimo y aquí vuelve otra vez y arranca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el radio 1.14 es el radio máximo que admite esa parte allí sin que se monte. Ahora, aquí hay un tema, y el tema radica en que si yo aplico ese radio 1.14, efectivamente él me va a hacer el radio, o sea, lo va a dejar como yo lo necesito, pero va a generar un problema y es que la superficie no va a quedar totalmente, o sea, no va a quedar suavizada, sino que va a quedar como con unas arruguitas. ¿Por qué? Porque resulta que el rino depende de un tema de la precisión que yo le dé. Por ejemplo, si yo tengo cuadrado o por defecto el rino viene con una precisión de 2 decimales. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 1.14, esos 2 decimales que tienen ahí, no necesariamente eso es un 4 al final, sino que puede ser un 3, digamos, ese valor puede ser 1.139, ¿sí? Y la aproximación entre el 9 hace que el 3 se convierta en 4. Entonces puede ser un radio menor. ¿Qué es lo que yo hago ahí normalmente? Que si ese radio es mayor a 1.16, perdón, si ese radio es igual a 1.16, yo tomo entonces 1.15. Pero si está por debajo del 5, no, lo que hago no es tomar entonces ese segundo decimal, sino que el radio sería 1.1. ¿Sí? Es como un tema de aproximación allí, jurándome en salud de que de pronto el radio no vaya a ser más grande y lo haya hecho por aproximación. No sé si me hago entender, creo que sí. Entonces, realmente, si el radio aquí es 1.14, entonces voy a tomar 1.1.
pero también sería conveniente pues, tomarlo como la unidad. ¿Sí? 1.1, pues un milímetro de más allí no influye mucho, depende de lo que estemos haciendo. En este caso, voy a tomar, mire que si yo lo hago en 1.1, lo genera. ¿Sí? Mire que ahí lo genera y se ve bien. Sin embargo, mire lo que sucede aquí, las arruguitas que le mostraba. Cambio, si yo hago esto, por ejemplo, digamos, vamos a hacerlo en 0.8. Mire que aquí le di espacio, aquí ya no queda tan angular. Y cuando yo hago así, mire que ahí se ve la superficie bien, o sea, no se ve sin arrugas, se ve bien prolija. ¿Sí? Profe, una Entonces, pregunta. ajá, ¿Uno cómo hace para cambiar este número en Windows? ¿ese número en qué? Pues en el computador Windows. Ah, Bueno, no. en el programa, Ajá. pero o sea, me está refiriendo a cuál número. El número del radio cuando voy a hacer... Ah, ya, listo. Lo que pasa es que el radio, antes de seleccionar este, tienes que cambiar el número del radio. Simplemente cuando tú seleccionas el comando, lo primero que él te pregunta es, ¿cuál es el eje? Entonces, antes de darle ahí el eje, o sea, de seleccionar el eje, tienes que cambiar el radio. Entonces, tú, por ejemplo, le dices ahí 1 Enter y él ya automáticamente lo cambia. Ah, ok. ¿Listo? O Gracias. sea, tienes que cambiarlo antes de seleccionar el eje, porque en el momento en que ya seleccionas el eje, ya él te coloca el valor que tenga por defecto acá. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir 0.8, ¿sí? Y como yo ya sé que el 0.8 funciona, entonces mire, yo puedo seleccionarlos todos por área. Entonces selecciono todos y como este no necesita, entonces recuerden que para sacar cosas de la selección, control y clic. ¿Ya? Entonces ahí y finalmente le digo enter y nuevamente enter. Mire que ahí empieza el Cristo a padecer, ¿no? Ahí, mire lo que sucedió, o sea, se demoró un poquitico. Este es otro de esos comandos que necesita que uno guarde antes de ejecutarlo. Obviamente cuando esté haciendo, digamos, una tira larga de empalmes, ¿sí? Una línea larga de empalmes. Entonces es mejor tenerlo así para, o sea, grabar antes por si se queda el computador allí quieto y se cierra el programa o alguna cosa así, tener el backup de lo que uno genera. Ahora, no está de más que antes de que ustedes hagan la operación, vayan y busquen el archivo y justo antes de que hagan la operación, sáquenle un duplicado, le dan control C, control V y sacan un duplicadito. Porque también en algunos computadores resulta que él se pone a hacer la operación y si se queda pensando y yo de pronto le doy control al suprimir para terminar el proceso y se cierra, a veces él daña el archivo. Entonces aquí les queda el backup del otro. ¿Sí? Eso es una recomendación para que no les vaya de pronto a suceder. Aquí no hay problema porque como les digo son 12 radios y no pasa nada. Pero entonces mire, ahí ya lo ve uno el acabado. Bien. Les voy a mostrar algunas opciones que tiene ese comando. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces, mire, voy a empalme de radio variable y le voy a decir aquí que sea 3. Ya vemos que 3 es un radio bastante grande. Le digo ejes continuos o ejes encadenados, este. Mire, yo le doy enter y recuerden que hay un enter de confirmación. Pero previo a ese enter de confirmación, yo le voy a decir, sí, mire, aquí está el de confirmación, él me muestra el radio acá. Yo le voy a decir añadir manejador. El siguiente radio se lo voy a añadir aquí en este punto, de 3 también. Pero yo le quiero añadir uno, por ejemplo, aquí. Entonces, siguiente radio le voy a decir que ahí tenga 0.8, en este punto, que es donde tiene el problema. Y luego en este punto acá también que tenga, por ejemplo, 0.8, ahí. Y luego le doy enter. Entonces mire lo que va a pasar. De un radio de 3 va a disminuir a 0.8, luego de 0.8 va otra vez al radio de 3, luego a 0.8 y luego otra vez al radio de 3.
Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar esta medida después de que ya la coloqué, lo puedo hacer. Si yo le doy Enter ahí, le doy clic al punto y mire que ahí lo puedo mover. ¿Sí? Puedo cambiar el radio. En este caso, por ejemplo, 0.5. Entonces ya no sería 0.8, sino 0.5. Clic, voy a volver a colocarlo donde estaba. ¿Ya? Ahí. Y ahora sí, el último Enter, que ya es el de confirmación. Enter, entonces mire, me hace la transición. Arranca en 3, va a 0.8, vuelve a 3, 0.8 y tal. Aquí, ¿cuál es el único problema? Mire que ahí sí, la superficie está bien. ¿Cuál sería el único problema ahí? Que este radio así, para hacerlo en todos, me tocaría añadir uno por uno. Entonces, pues es un trabajo que si lo requiere, pues uno lo hace, pero si no, pues obviamente es más fácil hacerlo en la manera en que lo hice inicialmente. Y por ejemplo aquí, 1, Enter, ejes, encadena, todos estos, perdón, le quito aquí, aquí control para sacar este, Enter, Enter, listo, entonces ahí ya, ahí queda la figura. Bien, listo, entonces simplemente es la aplicación de ese comando, correcto, lo que nosotros habíamos hecho. Después de hacer la diferencia booleana, entonces el comando empalme de radio variable, le dan el eje, perdón, el radio, 1 en este caso, Enter, seleccionan todo por área, sacan este de aquí con control, Enter, luego Enter otra vez y listo. Bueno, 2 minuticos allí para que ustedes terminen esa parte. El paso final para terminar este elemento es ver la herramienta de texto. Entonces, mire, voy a hacer lo siguiente. Clic derecho sobre Zoom por selección para que él me genere, obviamente debe tener el destornillador seleccionado para que él me genere el acomodo pues de las 4 vistas. Y luego lo que voy a hacer es que miremos a pasar aquí a la vista lateral derecha. En este caso estoy viendo el destornillador desde donde está la pala. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar de vista a verla desde del lado del mango. Entonces, en este caso no sería lateral derecha, sino lateral izquierda. Entonces, clic derecho sobre la vista y le digo que me pase a la lateral izquierda. Entonces, ahí lo estoy viendo desde atrás. Bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Mire, voy a coger la herramienta de texto, dar clic ahí, entonces aquí me sale este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo yo voy a escribir el texto. ¿Sí? Entonces coloco, por ejemplo, lo que yo quiera de texto. Tengo la posibilidad de seleccionar la tipografía que quiero, ¿sí? De todas las que están instaladas en el sistema. Yo pues la voy a dejar aquí. Y aquí salen los estilos de fuentes, bueno, todo este tipo de cosas. Adicionalmente me puede crear el texto en curvas, en superficies o en sólidos. Yo lo voy a utilizar en curvas por ahora. Y esta es la altura del texto. Entonces, por ejemplo, yo le digo altura del texto 7 centímetros. Tengan en cuenta que si cada uno de estos cuadritos, aunque creo que aquí se me desaparecieron, bueno, no, realmente aquí no hay 7 centímetros porque teniendo en cuenta que más o menos la unidad es este. Entonces, la unidad serían 7 cuadraditos de esos. Está bastante alto. Yo lo voy a pasar, por ejemplo, a 3 centímetros. Bien, y le digo OK. Entonces, mire, cuando yo le digo OK, aquí me sale el texto en curvas, tal y como yo lo había dicho. Ahí. Simplemente yo lo coloco allí y ya. Entonces, mire, me salió agrupado porque yo tengo esta opción chuleada. ¿Listo? Pero yo lo puedo desagrupar. ¿Cómo se agrupa y cómo se desagrupa? De aquí de estos. Aquí con este se agrupa y con este se desagrupa. Entonces, si yo tengo seleccionado este, yo le digo desagrupar
Mire que ya las letras quedan, ¿sí? Las líneas quedan de manera independiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estas de aquí, las agrupo. Mire que ahí, ¿sí? Ahí me ejecutó el comando y cuando yo selecciono ya las puedo utilizar como una sola cosa. Y luego aquí también voy y lo agrupo. Entonces tengo dos diferentes. Ahora vamos a utilizar las herramientas de alinear. Selecciono todo y póngale cuidado a lo que voy a hacer. Me voy a ir aquí y a este panel de acá abro y le digo alinear centros. Entonces vengo y alineo y la pongo ahí. O sea, en el centro del destornillador. Aquí. Pum. Estas letras que dicen Made in, las voy a mover y las subo y le digo, por ejemplo, que las mueva 3.5, no, 2.5, la altura es 3, ahí. Y esta de acá, también le digo que las baje 2.5. Bien, entonces ahí tengo el textico, de pronto ahí quedó muy alto. Yo lo subo 0, lo bajo 0.5, 0.5, aquí, y luego acá también 0.5. Sí, las coloco ahí. Entonces, bien, selecciono los dos y mire lo que voy a hacer. Ellas están ubicadas ahí. Como estas son unas líneas, yo puedo decirle que extruya esas curvas planas cerradas, de acuerdo al comando que vimos ahorita. Entonces, extruir curva plana cerrada. Entonces, mire, aquí genero la extrusión. Obviamente aquí tengo la opción ambos lados. Entonces, extruyo, las son sólidas. Le doy clic ahí y mire lo que él creó. Ahí me quedan las letras en 3D. ¿Sí? Listo, ahora píllese lo que voy a hacer. Depende de lo que quiera hacer. Si yo las quiero hacer en alto relieve o en bajo relieve. Entonces, mire, si las quiero hacer en bajo relieve, primero selecciono todas las letras, le digo diferencia booleana. A estas les voy a quitar este de aquí, pero no quiero borrar el input porque si no se me borra esto, ¿no? Le digo, este es el que quiero quitar, enter. Entonces mire que él automáticamente corta las letras con la curvatura del mango. Y mire que todas las letras están cortadas con la curvatura del mango. ¿Qué hago yo aquí? Selecciono estas, me voy a la vista superior y lo que voy a hacer es moverlas hacia adentro, un poquitico, 0.5. Con Shift para que mantenga recto y clic. Entonces aquí estoy generando nuevamente una intersección de este pedacito, de estos pedacitos de las letras con este. Entonces ahora hago la diferencia booleana al revés. Por diferencia booleana a este, enter, y aquí sí le voy a dar borre las letras, quítele todas estas, enter. Entonces mire lo que sucede ahí. Ahí me quedan las letras en bajo relieve. Bien. Segunda opción. Entonces me devuelvo con control Z. Si las quiero en alto relieve, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger todas las letras y, perdón un momentico, este lo voy a copiar, control C. Entonces lo tengo ahí en la memoria RAM, mientras tanto. Entonces cojo todas las letras y le digo intersección booleana. Segundo grupo de polisuperficies, este de acá, es decir, solamente voy a dejar esta intersección, este pedacito. Enter. ¿Por qué le di control C previamente a esto? Pues porque este comando me iba a borrar esto. Entonces, si yo tengo en la memoria RAM guardado el destornillador, mire lo que voy a hacer aquí. Cojo las letras, la intersección de las letras que me quedaron, la muevo hacia adelante 0.5, ¿sí? Con Shift. Y cuando esté aquí, le digo control B, es decir, pego el que tengo en la memoria RAM. Ahí. Y ahora selecciono esto y voy acá y le digo unión booleana. ¿Ya? Entonces mire que él une estas letras con esto y me queda en alto relieve. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran hacer ustedes, este es el último paso pues que vamos a generar con esto.
¿Listo? Bueno, opciones aquí para que traigamos lista la próxima clase de cosas que usted ya sabe manejar. La próxima clase me van a traer o sea, como ejercicio de clase me van a entregar este ya terminado pues con esto, pero adicionalmente le van a hacer un tornillo. ¿Cómo harían ustedes un tornillo? Profe, con revolución se puede hacer. Ajá. Revolución puede hacer el cuerpo básico. ¿Y cómo le hago por ejemplo, la partecita donde entra donde entra el destornillador? ¿Cómo? Así como hiciste las letras, pues se hace Diferencia cara. booleana, ¿sí o no? ¿No? Sí, con diferencia booleana. Ajá, correcto. ¿Y cómo le hago el roscado? Con la matriz. Pero ahí no me quedaría, o sea, con la matriz no me quedaría en espiral. Entonces, píllense. Les voy a dar un dato, pero ustedes tienen que averiguárselo. Mire, cuando yo abro aquí, mire, aquí hay una herramienta que se llama hélice, que genera, si yo le establezco la altura y luego el radio, y mire, número de vueltas. Por ejemplo, le puedo decir que sean 10. Y mire que ahí me establece, le defino después el radio, obviamente el tornillo, y mire, ahí me queda el espiral. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Se acuerdan lo de la tubería? Entonces, esto puede estar alrededor del, alrededor del tornillo. ¿Listo? Voy a hacer aquí un tornillo rápidamente para que ustedes pillen más o menos cómo se hace. Haciéndolo, por ejemplo, como mencionaron ahorita, a través de una revolución, entonces tengo círculo, tomo aquí este punto de acá y vamos a hacerlo de este tamaño, ¿sí? Que esa sea la cabeza, de este tamaño. Esto lo voy a mover un poquitico hacia abajo, digamos 2 unidades, y voy a sacar centro, ahí, para que tenga esa figura ahí, luego acá, objeto cercano, hasta por aquí, y luego aquí con el centro aquí referenciado con el Smart Track, bien ahí, y trazo una línea central por todo. Entonces tengo todas estas líneas y lo que voy a hacer es cortar los segmentos que no me sirven. Esto fue lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Al final. Listo, ahí. Entonces, mire, ahí tengo la figura inicial. Ahora, vengo acá y le digo revolución. Tener una línea recta, círculo completo. Ahí ya tengo el cuerpo del tornillo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito hacerle el hueco que calce aquí, del tornillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, por ejemplo, una línea, una polilínea, que venga desde aquí hasta acá, luego aquí y termine acá. Un momentico, yo quito cercano, ahí, y que se cierre. Sí, mire que esa polilínea quedó en este sentido porque él lo generó allí. Voy a esconder un momentico esto. Entonces, acuérdense el truquito que les decía ahorita. Si no me quedó plana, entonces lo que hago es genero un plano, luego proyecto esa línea sobre el plano. Lo que quedó seleccionado ahí fue la línea proyectada, es decir, la que quedó plana. Entonces le doy control X para cortarla, la mantengo ahí en la memoria RAM, selecciono lo demás, suprimir, pego. Y esta ya es la que voy a hacer como extrusión de curva plana cerrada. Entonces la ejecuto, mire, se van ambos lados y ahí me queda la intersección. Ahora queda diferencia booleana entre enter, este acá.
Y ahí me quedó ya la cabeza del tornillo. Ahora voy para el roscado. Entonces mire lo que voy a hacer con el roscado. Voy a buscar hélice. Listo. Inicio de la hélice, entonces marco aquí centro y vengo acá. Ah, bueno, aquí puedo coger el punto central, ahí. El punto final, perdón, ese. Y luego acá, entonces ahora sí, con el centro, mire, marco el centro de esta circunferencia, esta que hay acá, y ahí lo tengo. Y ahora le defino el tamaño del radio o de la circunferencia. Entonces lo voy a hacer con este punto final de ahí. Entonces mire, ahí me quedó. Esto hay varias maneras de hacerlo. Digamos, una manera muy sencilla de hacerlo es, coja usted acá tubería de tapas redondeadas, le dice diámetro, por ejemplo, 0.5, enter, enter, y por ejemplo ahí le quedó como un roscadito. Vamos a hacerlo un poquito como de grueso. Vamos a hacerlo de 2. Sí, más o menos queda así. Esta es una manera de hacerlo, obviamente no sería la adecuada porque por supuesto los tornillos no son redondeados, sin embargo como representación de una idea puede funcionar. Pero mire, aquí les voy a mostrar la otra manera. Voy a esconder esto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme aquí al polígono desde el centro, número de lados 3, enter. ¿Desde dónde lo voy a hacer? Desde aquí, desde el centro, perdón, desde ese punto final, y voy a hacer un triángulo más o menos que esta punta que da aquí quede alineada como con esta mitad, ¿sí? Como por ahí, más o menos. Clic. Entonces póngale cuidado a lo que voy a ejecutar acá. Mire, este comando no lo hemos visto, sin embargo, es muy sencillo de que ustedes lo ejecuten. Me voy aquí donde están superficies, abren, y voy a ir acá donde dice barrido por un carril. Y es este que tiene el numerito 1. Le dan clic ahí. ¿Cuál es el carril? Este de acá. ¿Cuál es la sección transversal? Esta de acá. Entonces ahí le voy a dar enter y ahí me sale un cuadro de diálogo. ¿Sí? Enter y luego enter. Entonces mire lo que sucede ahí. ¿Qué es lo que hace el comando? Él coge este triángulo y empieza a repartirlo, ¿sí? A hacer que se mueva a lo largo de todo ese espiral, pero conforme se va moviendo en este sentido, él va rotando sobre su propio eje. Por eso ustedes ven la figura como extraña, ¿sí? Mire que aquí hay una punta, después va rotando, aquí hay otra punta, un plano, punta plana, así. Pero esto yo lo puedo cambiar. En ese cuadro de diálogo que me sale allí, mire lo que hago. Aquí no le digo forma libre, sino que le digo rod like top. Ah, bueno, pero aquí me funcionaría, sería este, el del lateral. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente la perpendicular está no con la vista de planta, que sería esta, sino con esta. ¿Sí? O sea, tomando el carril desde la vista lateral. Eso es lo que significa eso. Entonces, mire que ahí ya quedan los triángulos a ambos lados. Le doy enter. Y ahí le hago el barrido, pues. Entonces, mire que ahí me quedó. Esto que ustedes ven acá es una figura que está abierta. Mire que aquí le falta la tapa. Entonces, ¿qué hago? Para añadirle tapa, selecciono y hay una opción en Rhino. Esto no está aquí dentro de los comandos, sin embargo, se llama tapar. En inglés es cap, C-A-P. Si usted lo tiene en español, entonces escriba tapar en el teclado y le da enter. Y mire lo que va a suceder aquí. Aquí en el otro lado. Ojo, esto solamente funciona si las esquinas o los rotos que hay dentro de la superficie son planos. O sea, hay garantía de que están en un plano. Entonces le doy enter. Mire que allá lo tapó. Lo tapó aquí y acá también. Entonces ahí saco el tornillo
y mire que ahí ya sí está como tornillo, y obviamente este pedazo que queda aquí, entonces mire lo que voy a hacer. Voy a coger y lo voy a correr un poquitico hacia arriba. Digamos ahí. Bien, y mire que ahí me queda el tornillo. Entonces aquí simplemente que faltaría este más este, y le doy unión booleana, y listo. Mire que ahí me quedó el tornillo. Es una manera de hacerlo, pues. Obviamente esto aquí quedó muy grande quedó muy grande el roscado, pero pues se puede hacer más pequeñito. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito que practiquen los comandos que hemos visto. Entonces, me van a traer para la próxima clase, ya he hecho y estos modelos que vamos haciendo vayan guardándolos, porque sobre esto es que vamos a practicar cuando empecemos a ver las clases de renderizado. Entonces, ténganlos por allí. Me van a traer pero con el tornillito hecho. Bien. Listo. Ese es el tema para la próxima clase. Bueno, listo, pelados. Vamos a dejar ahí. Y cualquier cosa que tengan inquietud, pues bueno, ahí queda el video de referencia que apenas termine la clase lo subo. Y por el correo electrónico con mucho gusto. Bien. Profe, Cuénteme. estoy teniendo problemas con esa descarga, me pide contraseña y eso, o sea, me carga y se demora, ¿no? Y cuando ya lo voy pues a instalar, me pide contraseña, estoy mirando a ver qué contraseña me pide, no sé. La contraseña está ahí en la misma página.